superiores a ellos, por decirlo de alguna manera, sí sabemos de qué ellos tienen necesidades, ¿cierto? Porque tú gobiernas tu casa, ¿cierto? Y sabes qué necesidades tienen tus hijos y los de tu casa. En este caso, el Señor es nuestro gobernante, ¿cierto que sí? Entonces, número uno es reconocer que Dios me gobierna, que yo le debo a Él y que yo debo hacer lo que Él quiere que yo haga. Entonces, cuando desconocemos lo que hay aquí en la palabra del Señor, podemos preguntarnos, Señor, ¿qué quieres que yo haga en diversas situaciones, cierto? Pero a medida que uno va analizando la palabra, uno se va dando cuenta que el Señor le va hablando a uno. A medida que yo iba estructurando este mensaje, claro que el Señor me habló a mí también. Y analicé un montón de cosas de mi vida que yo decía, ve, yo estoy errando acá. Entonces yo le decía, Señor, perdóname, porque a veces hacemos cosas que de pronto no las tenemos en el radar o pensamos que están bien o las normalizamos, ¿cierto? Entonces, cuando yo me refiero a esa pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Demanda de varias acciones. Cuando yo leo la palabra haga, hacer demanda una o varias acciones. Hablar, ver, oír, movilizarme, hacer, construir, buscar, ¿cierto? Es un verbo. Hacer es un verbo y el verbo me lleva a movilizarme, a hacer algo. Entonces, ¿cómo nos guiamos nosotros a tomar decisiones diarias? A veces de pronto la vida cotidiana se normaliza y quizás nosotros no tenemos en cuenta que debemos preguntarle esto al Señor, ¿cierto? En determinados momentos o escenarios. Esos escenarios los vamos a ver ahora, pero yo quería hablarles un poquito acerca de varios personajes que encontramos en la Biblia, ¿cierto? Voy a traer al ejemplo inicialmente a Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Todos conocemos la historia, lo cantamos, los niños la conocen perfectamente, pero él recibe una orden de Dios. ¿Y cuál era la orden de Dios? ¿Ir a dónde? A Nínive. Pero Jonás, muy temeroso, muy descarado, ¿qué hizo? Tuvo miedo, quizás él era, pues cierto, en su condición humana. Entonces él dijo, no, yo no sé, pensaría yo, leyendo la historia, que él diría, no, pero ¿será que sí me creerán? ¿Será que sí se arrepienten? No, yo me voy a esconder. Él ahí no había reconocido la magnitud de Dios con el que estaba hablando, ¿cierto? Porque él pensó que se iba a esconder facilito. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Tomó un barco hacia Tarsis y pasó lo que tenía que pasar, ¿cierto? Porque cuando el Señor tiene un plan con uno, un propósito con uno, Él como que lo coge a uno de la oreja y le dice, vení que es por acá, ¿cierto? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Y se lo dice de muchas maneras, pero nosotros en esta condición humana somos a veces como muy deportivos o muy olímpicos y nos vamos yendo como por donde nos diga la razón, el corazón. De hecho, quería mencionar que hay movimientos, ¿cierto? Uno a veces en un círculo social específico escucha cuando a veces las personas piensan, no, es que yo no le hago daño a nadie y como yo... Pues no, yo no le hago mal a nadie, yo simplemente me dejo guiar de mi corazón. Pero no, pues yo sí le doy gracias a Dios y pues sí, yo voy a misa cada 8 días, claro, yo voy a la iglesia cada 8 días, pero no, yo no le hago daño a nadie, entonces yo sé que si me llega la muerte me voy con el Señor. Pero nosotros sabemos que no es así porque la palabra de Dios, siendo palabra de Dios, dice otra cosa, ¿cierto? Entonces el Señor nos demanda obediencia. Nos demanda obediencia. Amén, ¿cierto? ¿Y qué es la obediencia? Es una elección, ¿cierto? Es una elección. Usted verá si obedece o no, pero la consecuencia la tiene, sí o sí. Pasa igual que con los hijos y demás, Jacobo, tal cosa, no mamá, ten lo tuyo, ¿cierto? O uno hace su respectivo castigo. Entonces cuando Jonás se montó a ese barco, ¿qué dijo? Aquí fue, aquí me escondí. No, Señor. Los marineros echaron suertes, ya sabemos, vino una tormenta, ellos echaron suertes para saber, hey, pero esta maldición, ¿qué pues? Aquí alguno está salado. Claro, se dieron cuenta que era Jonasito
Y el pobre Jonás, pues tocó reconocerlo y fue lanzado ¿a dónde? Al mar abierto. Entonces, punto número uno, no me podría yo imaginar, no sé, es una de mis fobias, quizás caer en una situación de esa, o sea, en el mar abierto. Creo que no me han tirado y ya me morí. Entonces, totalmente, le tengo pánico a caer en el mar abierto o ir en una lancha y que pase algo, no sé, es una de mis grandes fobias, pero aún mucho más que me trague un pez. Entonces yo digo, o sea, poniéndome como en los zapatos de Jonás, yo digo, qué horror, o sea, horrible cómo está vivo. Y aparte de eso, el pez se lo tragó y aparte de eso iba en un todo incluido. ¿Cuánto tiempo se quedó dentro de ese hotelito? 3 días, ¿con cuántas noches? Con sus 3 noches. Ya sabemos, ¿cierto? 3 días, con todo incluido, miedo, temor, hambre, incomodidad, quizás olores, humedad, no sé. Solamente piense usted qué sentiría el pobre Jonás allá metido 3 días. Se me hace una eternidad. Vuelvo y les digo, hermano, o sea, yo no he tocado el agua y ya estoy infartada. ¡Qué miedo! Entonces, ¿él qué hace? Después de eso, él decide ¿qué? Orar. Yo también pienso que pudo haber sido, no sé si arrogancia o él de pronto en su mentalidad o su psicología adversa, no lo sé, estaba jugándole una mala pasada porque se demoró 3 días para orar y reconocer que estaba haciendo mal o que estaba desobedeciendo, ¿cierto? Entonces él oró a Dios para que se cumpliera entonces la voluntad. Y pues, ¿qué hizo el Señor? Guió el pez ¿a dónde? A una playa. O sea, no contento con tirarlo al agua, con tragárselo, vivir 3 días, va y lo vomita. O sea, de verdad qué escena tan impresionante. De pronto uno lo cuenta, una historia, sí, pero si lo pensamos y decimos, yo, ¿cómo me sentiría viviendo eso? Sería, yo me voy de psiquiatría. Sí, porque es que es muy horrible pensar en eso. Yo creo que tendría muchas pesadillas. En fin, la situación es que finalmente él fue a Nínive y ¿qué hizo? Lo que Dios le mandó. ¿Y cómo lo hizo? Como Dios quiso, no como Jonás quiso, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos pretender de que a la respuesta de ¿qué quieres que yo haga? Yo dentro de lo que yo creo o de mis creencias o de mi intuición, y más nosotras las mujeres que somos disque tan intuitivas, que a veces hacemos unas embarradas, hacemos unas cosas, entonces no nos pegamos de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a traer a colación a Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Había una zarza ardiendo, el Señor lo llamó, le dijo qué tenía que hacer, pero entonces ¿qué hizo Moisés? No, es que ustedes los hombres también hacen cosas increíbles. ¿Qué hizo Moisés? No, Señor, es que yo no sé hablar. Le puso un montón de peros a Dios. Es que yo soy tatareto, es que será que sí, será que no, será que ajá. Pero el Señor le puso todo. ¿Cierto que sí? Él dispuso todo. ¿Y qué dispuso? Le dijo, ¿no quiere ir solo? Venga pues, yo le llamo a Aarón. Tantos años sin ver a su hermanito, venga, yo se lo pongo. Le puso todo a Moisés. Él estaba resistiendo la voluntad de Dios con su humanidad, y a veces nosotros no entendemos ese propósito de Dios. Él a veces es queriéndonos poner en lugares altos, queriendo que comamos al nivel de Él, en la mesa con Él, porque Él es el rey, porque Él es el papá, porque Él es el dueño, porque Él es el todopoderoso, Él es el soberano, pero no, nos metemos debajo de la mesa a comer migajas. ¿Cómo le parece? ¿Por qué hacemos eso? Si usted es hijo de Dios y yo también, si nos merecemos todo, si estamos dispuestos para ir al reino de los cielos, entonces ¿por qué hacemos eso? Claro, nosotros estamos en nuestra humanidad aún y eso es entendible, ¿cierto? Vamos a Saúl, está en Primera de Samuel, lo de Moisés está en Éxodo 3, ahí se los vamos dejando para que luego lo vayan analizando. ¿Y qué pasó con Saúl? ¿Qué plaga era Saúl? Plagoso.
Es un rey, el Señor le dio de todo lo que quiso, pero desobedeció instrucciones de Dios. No hizo lo que el Señor quiso que hiciera cuando lo encomendó a destruir completamente a los amalecitas y sus bienes, ¿cierto? Entonces, ¿qué se ganó? Un rechazo. Se ganó un rechazo como rey. Esa historia está en Primera de Samuel. Vamos a hablar de Gedeón también. Finalmente decidió obedecer a Dios liderando ese ejército contra los madianitas y pidió señales, pero también es gente que se resistió a la obediencia. Entonces yo pregunto, hermanos, y eso cuestióneselo usted en esta noche, ¿qué estoy haciendo yo como cristiano, cierto? O en el rol que tengamos, como servidor, como papá, como mamá, como hijo, como joven, adolescente, como casado, casada, en el rol de esposo o esposa, que estoy quizás no escuchando lo que Dios quiere que yo haga y por eso vivo así. ¿Cómo es vivir así? Así, como estamos viviendo. Cada uno sabe su realidad. De hecho, hoy hablaba con alguien y yo le decía, te conozco hace muchos años, claro, es mi tía, obviamente la conozco. Y yo le decía, es que puedes cortar ese círculo, o sea, es un patrón sobre el otro patrón, sobre el otro patrón, sobre el otro patrón, pero no cortamos eso, porque no escuchamos esto, ¿cierto? Escuchamos nuestro corazón, escuchamos lo que otros dicen y nos dejamos llevar como por lo que el mundo nos hace ver, ¿cierto? Entonces nos encontramos con jóvenes y adolescentes que en la iglesia piensan, y esto es un paréntesis, ay no, es que me gusta un niño, una niña o X persona y son solteros, entonces que vamos a caerle, hágale, pero venga, espere, ya hemos hablado de que usted para tener una relación de novio o novia, usted debe consultar ¿con quién? Con el Señor. ¿Cuántos ayunos ha hecho? Porque es que eso es una decisión importante, ¿cierto? Vamos a comprar un carro, una casa, una moto, vamos a cambiar de empleo. ¿Quién le consulta eso al Señor? ¿Cierto? ¿Cuándo le consultamos esas decisiones importantes? Le debemos enseñar a los hijos lo mismo, a consultarle al Señor esas decisiones importantes, ¿cierto? Todo lo que hacemos debemos preguntárselo al Señor. Es que queremos hacer un viaje familiar. ¿Usted le ha preguntado al Señor si es su voluntad que usted haga ese viaje? Porque de principio a fin la idea es que el Señor también se vaya con uno, ¿cierto? Y que nos guarde todo el camino. Esas cositas que parecen ser tan coloquiales y tan insignificantes se deben poner en las manos del Señor. Vamos a donde está el profeta Elías, que está en Primera de Reyes. Después de enfrentar los profetas de Baal, ¿qué hizo Elías? Él se fue, él huyó, ese sí salió corriendo. Se fue corriendo por miedo ¿a quién? A Jezabel, ¿cierto? Por ahí lo dije. Entonces se fue corriendo de huida de Jezabel, una reina que ya sabemos pues cómo ella operaba, y él deseó morir. Él se sintió abrumado y resistió el plan de Dios. Vean, hermano, yo sé que con toda sinceridad todos, desde el más joven hasta el más adulto, anciano, todos independientemente nos hemos sentido abrumados, ¿cierto que sí? ¿Quién no ha sentido aburrición, estrés, ganas de decir no más, hasta aquí llegué? ¿Quién no ha sentido que ya no hay para dónde coger? ¿Quién no ha sentido esa carga tan gigante? Acá está el profeta Elías que nos dice, o sea que estamos hablando quizás de una condición mental de hace muchísimos años y que hoy en día todavía se ve. Ahorita la hermana Franceni mencionaba de que el hecho que toda nuestra ansiedad sobre... O sea, el Señor es tan lindo que le dice a uno, venga, usted se siente ansioso, está estresadito, venga, yo me cargo pues ese bultico que es que eso es mío, venga, yo le ayudo. Pero nosotros no nos dejamos. Nosotros estamos colocándole una piedra al Señor todo el tiempo, es ay, pero no quiero, ay, Señor, pero ¿será que sí? Ay, Señor, pero ¿será que no? Ay, pero a mí me da pena, Señor, yo no sé hablar. Entonces, hermanos, yo creo que esto nos debe cuestionar. Aparte de eso, las personas elegidas por Dios, que somos todos los que estamos aquí, yo confío en que así es,
Podemos experimentar dudas, resistencia, temores, lo que sea. Pero Dios nos ha encomendado un propósito, una misión. La de cada uno es distinta, ¿cierto? Unos son muy hábiles de pronto en un ministerio como proyectos, ¿cierto? Otros son muy hábiles en ujieres, otros en la alabanza, otros son misioneros por excelencia, otros son evangelistas, Joan por ejemplo, ¿cierto? Que uno sabe que son muy hábiles y que el don de Dios fluye espectacular en esas personas. Entonces yo, ¿por qué tengo que estar envidiando lo de mi hermano si mi propósito de Dios conmigo es otro? ¿Cierto? Si el propósito que Dios quiere conmigo no es el de mi hermano, es el mío y de él. Yo quiero que busquemos Romanos 12:2. Ahí me describe lo que es la voluntad del Señor. O sea, ¿cómo sé yo qué es lo que Dios, cómo sé yo qué es lo que el Señor me está mandando a hacer? ¿Cierto? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que usted, al ingresar a este reino celestial, a este reino de los cielos como cristiano, no estoy hablando de que ya morimos, no, sino que al ingresar aquí como cristiano, cuando usted se bautiza, entiende el nombre, la palabra, cuando usted empieza a absorber toda esa palabra de Dios, ¿qué hace el Señor? Renueva el entendimiento. Por eso usted ya no quiere ni irse, ni los viernes, ni de fin de a otras cosas distintas que no sean lo que el Señor Jesús demanda, ¿cierto? Porque es que nosotros los evangélicos somos felices madrugando un domingo. Yo ya un domingo no soy capaz de quizás dormir más tarde porque siento que debo estar firme en pie, no sé, haciendo lo que el Señor nos ha encomendado, ¿cierto? Que es ir a la dominical y demás. Lo mismo pasa con el resto de las cosas. Entonces nos renueva el entendimiento. ¿Y para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es ¿qué? Agradable y perfecta. Entonces, cuando uno sabe que esa situación el Señor sí la está aprobando, cuando es buena, agradable y perfecta. Ay, que es que tengo una relación con un novio, una novia, pero no, eso es un caos, peleamos, nos dejamos y entonces vuelve y juega y entonces y esto y esto. ¿Será que eso es la voluntad de Dios? No. Hay que orar también para eso, ¿cierto? Entonces así pasa como con todas las situaciones, que a veces decimos, ve, pero esto no me fluye y tanta traba para esta situación. Hermano, ¿usted qué más quiere? No, que alguien se aparezca o no. Simplemente la voluntad del Señor, si no le muestra que es buena, agradable y perfecta, ¿usted qué hace? Aborte esa misión, hermano, y busquemos otros recursos, ¿cierto? Entonces, asimismo, como hablamos de estos personajes, tenemos a Salomón, David, Jeremías, Pablo, Samuel. ¿Qué pasó con Pablo? Este profeta o este personaje, discípulo, luego, él perseguía a la iglesia, ¿cierto? Recuerdan que Pablo era, pero tremendo, era asesino. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Lo cogió de quieto y le dijo, hey, ¿por qué me persigues? Sí, es que el Señor obra de esas maneras. El Señor lo conoce a usted tanto que Él sabe cómo ponerle todo para que usted entienda a nivel coquito. ¿Qué pasa? Que es que nosotros somos como persiguiendo mariposas, así. Y a veces nos hacemos los locos con la palabra para no comprometernos de pronto con el Señor. Pero Él sabe cómo es, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Pablo? ¿Por qué me persigues? Entonces ahí gagueando Pablo, yo me lo imagino tirado en el piso como que no sé qué decir, se quedó como quieto. Pero entonces Pablo entendió que la estaba pero embarrando y dijo, me metí con quien no era. ¿Cuál fue ese efecto que generó eso? Que Pablo fuera quien, un discípulo, un seguidor, que Pablo se puso la 10 desde ese día, ¿cierto? El Señor lo puso ciego, lo encegueció, ¿cuánto? 3 días. ¿Y a quién mandó? A Ananías. O sea, miren los recursos que el Señor utiliza. Para mí eso es como una pelita, ¿cierto? Ah, está muy bravo, espere pues. Vamos a ver qué se siente no ver. Y dice la palabra que no comió ni bebió. Imagínese,
y siendo en condición de hombre, a los hombres que les da tanta hambre cada media hora, pues imagínate 3 días Pablo sin comer. Eso de pronto, yo no me imagino lo cansón que debió haber sido eso. Entonces, mire, hermano, que el Señor utiliza unos recursos que uno no se imagina. Y el Señor obra como Él quiere, porque Él es Dios, es que Él es Dios. Él es Dios y Él obra como Él quiere, como quiere y cuando quiere. Entonces, si vamos donde a Primera de Reyes 3:5, donde Salomón le pide sabiduría a Dios y Dios se la proveyó, ¿cierto? Entonces miren cómo Salomón también es un referente de eso, que el Señor le cumplió, pero él hizo una pregunta, quizás no textual, pero él consultó con el Señor. Tenemos a David en Salmos 25, le pide a Dios que le muestre su camino y sus sendas. ¿Quién? David. Y sabemos que son personajes supremamente importantes en la palabra y que nos enseñan cosas, ¿cierto? Tenemos ahorita a Jeremías 33:3. A mí me encanta ese versículo y quiero que Juanma lo ponga, porque es que este es casi que una oración diaria, ¿cierto? El Señor, ¿qué nos está pidiendo que hagamos? Clamar, ¿cierto? Él dice, clama a mí. Él no le está diciendo, vea, clámele al santito de no sé, no, clama a mí. ¿Y quién me va a responder? Él, porque es que Dios es Dios, Él hace lo que quiere y Él obra como quiere y cuando quiere. Y como Él nos conoce, Él sabe si nos da eso o no nos lo da, si nos provee eso o no nos lo provee. Pero entonces, como nosotros no somos con esa inteligencia de Dios, no está mal usted preguntarle, Señor, ¿me va a explicar? Más que no entiendo. Él le explica a uno y Él a uno le da la respuesta. Entonces el que dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, eso es una promesa. Esas cosas grandes y ocultas yo sí las quiero conocer y yo sí quiero que el Señor Jesús me muestre eso. Yo sí quiero vivirlas y yo sé que quizás pueden ser muy espirituales y estarán en otro lugar, pero yo sí quiero saber qué es eso. También tenemos a Pablo, que sí le preguntó que Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero entonces, teniendo en cuenta como esta intro, no era la intro, tenemos varios escenarios y son muy de las vivencias de nosotros como humanos, ¿cierto? Hablamos ahorita de las decisiones importantes, personales, de crecimiento, cuando tenemos duda, cuando nos sentimos abrumados, de familia, a nivel social, profesional, ¿cierto? En fin. Esa pregunta de Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me va a llevar a mí a encontrar mi propósito con el Señor, ¿cierto? Es lo que es el sentido, la claridad y la significancia que yo necesito que el Señor me dé. Y yo sé que Él a todos nos habla de formas diferentes, porque todos procesamos la información de forma distinta, ¿cierto? Si vamos, por ejemplo, a analizar el Señor cómo le habla a ciertas poblaciones, el Señor le habla y entiende cuando el evangelio se lleva a esos lugares ocultos, recónditos, donde quizás no ha llegado, donde de pronto hay una población analfabeta y el Señor no llega allá. El Señor, vuelvo y les digo, hace lo que quiere, cuando Él quiere y cómo lo quiere, ¿cierto? Tenemos también de que hacer la voluntad del Señor como humanos nos lleva a experimentar una sensación de conexión y de pertenencia. Y sí, yo sé que le pertenezco al Señor, pero también sé que Él me pertenece a mí y que yo cuando lo necesito Él ha estado. Y sé que lo puedo aclamar y lo puedo buscar y lo voy a hallar. Creo que es un regalo muy grande que tenemos hoy en día, que aún estamos como en el tiempo de la gracia, ¿cierto? Y que usted todavía lo encuentra y que todavía lo siente. ¿Qué pasará cuando, o si se ha preguntado eso, cuando ya no esté? No quisiéramos estar ahí. Entonces, desde el punto de vista psicológico, quería traer como una parte de que cuando yo fomento esa sensación de conexión y pertenencia con el Señor, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy echando fuera todo temor, ¿cierto que sí? Estoy descargando mis cargas sobre Él porque Él es el que cuida de nosotros, ¿cierto que sí? Me siento tranquila, me siento livianita, por ahí hay un coro que lo dice, vivo tranquilo. Y yo también perfectamente le puedo decir al Señor, no puedo con esta carga,
ayúdame, ¿sí? Tú eres el dueño de todo. El hecho de consultar al Señor reduce la ansiedad y el estrés. ¿Sí sabía eso? Les voy a contar algo y es acerca de, un profesor de mi universidad hace ya un tiempo, no es cristiano, pero él mencionaba algo que a mí nunca se me va a olvidar y yo decía, es que todas las profesiones deben reconocer a Dios, todas. Y creo que fue el único en toda la carrera que en algún momento lo mencionó. Y él decía, cuando una persona está en su lecho de muerte y es una persona que cree en un Dios o que cree en algo y se aferra a algo o fue alguien espiritual, tiene la muerte más bonita y se va más tranquilo. Y creo que lo viví hace poquito con mi abuelita, una hija de Dios que durmió en el Señor de la forma más tranquila, ¿cierto? Entonces yo digo, hermano, eso se cumple y el Señor sí obra en eso y el Señor cumple lo que promete. Entonces cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hay un propósito, hay dirección, encontramos ese norte, hay claridad, podemos ver, no nos desenfocamos, no nos enredamos. El joven no está parándole bolas a la muchacha de afuera y viceversa, y la muchacha de aquí de la iglesia no le está parando bolas al joven de afuera, porque su mirada y su propósito está en el Señor. El varón casado no está mirando por ahí otras cosas que no tiene que ver, y la mujer igual, porque sabe que su propósito y su ministerio está en su hogar y en su familia, ¿cierto? Y también como servidores respetamos nuestro servicio, acudimos a él. ¿Y quién dice que no estamos cansados a veces o que no es agotador? Claro que sí, porque es que somos humanos. Pero vea, hermano, que esa recompensa está allá, en el reino de los cielos, ¿cierto? Y que nos estamos gastando para el Señor. Entonces, si usted quiere sentir esa paz interior, como lo dice Filipenses del 4, 6 al 7, empiece a escuchar la voz de Dios, a entender, y si no entiende, pregunte. Vea, hermano, levantarle la mano al Señor es supremamente importante. Decirle, Señor, no entiendo, o sea, ¿qué me quieres decir? Pero Él lo sabe, Él sabe que usted no le entendió, pero Él ¿para qué lo hace? Para que usted le busque en oración. Hay sabiduría y crecimiento personal, lo dice Proverbios 4:7. Hay relaciones más fuertes con los demás. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros. Entonces yo podría decir de que esta palabra es el mejor libro psicológico por excelencia, ¿cierto? El mejor libro de derecho, de música, de cualquier profesión que usted se quiera imaginar. Entonces a veces no nos desviemos. Hay un impacto positivo y se refleja en mi actuar, lo dice Romanos 12:2, que no nos conformemos a este mundo, ¿cierto? Hay un versículo que me gusta mucho que dice, puesto los ojos en Jehová. Entonces a veces como cristianos también, al responder esa pregunta, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dice, puestos los ojos en mí. ¿Por qué está mirando al hermano? ¿Por qué? Porque está mirando el actuar del otro. Si el otro no da ejemplo, ay, pero es que ese hermano, ¿ya viste? No, ¿y lo que dijo? Entonces, no, venga, ¿qué le pasa? Puesto los ojos en Jehová. A usted su hermano no lo va a salvar, ni lo va a llevar allá donde queremos llegar, que es esa salvación, ¿cierto? Entonces esas acciones que se derivan del yo haga, ¿qué quieres que yo haga? Es amar a Dios con todo, amar al prójimo, ¿cierto? Estamos hablando de Mateo 22:37. Practicar la justicia, está en Miqueas 6:8. Esta es dura. Perdonar. Amén. Si ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, alguien hoy humanamente lo hiciera, no sé, sería en vano, ¿cierto? Pero el Señor nos perdonó. Y sería un imposible que eso volviera a suceder. El servir a los demás. Servir a los demás es también una acción que el Señor demanda de mí. Servir a los demás. Y Mateo 5:9 es buscar la paz. Buscar la paz, hermanos, vea.
somos totalmente privilegiados. Pues uno, que el Señor haya muerto por nosotros, que nos haya redimido. Dos, y que nos haya salvado y que nos lave de todos nuestros pecados y que aún eso esté vigente. Pero usted sabía que eso tenía fecha de vencimiento, ¿cierto? Eso tiene una fecha de vencimiento que no la conocemos. Pero yo le invito esta noche, hermano, a que usted reflexione en que si no estamos haciendo la voluntad de Dios, si no la estamos haciendo, ¿cuál es tu propósito o sentido como cristiano? Porque es que puede parecer muy fácil ir por el mundo, ¿cierto? Pero también es mucho más fácil confiar en el Señor, porque es que Él a mí me va a ayudar a cargar, y es más, Él carga todo, Él carga conmigo. Yo lo siento así, ¿cierto? Yo siento que el Señor quizás me hace como también a un bebé, ¿cierto? Que me balancea, que me mima, me consiente. En el transcurrir de toda mi vida he visto la mano del Señor en mí, y yo también me cuestiono eso, y yo decía: Señor, yo te di lidia porque yo fui plaguita, pero el Señor me salvó, me redimió, me rescató. Yo hoy en día, hermano, de verdad, yo pienso en todo lo que quizás a mí me pudo haber pasado en el mundo, y yo digo: Dios mío, o sea, de verdad la mano del Señor siempre estuvo ahí, y lo eché de menos. ¿Por qué hicimos eso? Porque el Señor nos ama, ¿cierto? Y aún había o hay oportunidad. Entonces, en esa oportunidad de hacer lo que yo quiero, yo ya sé que no es por mis actos, no es por lo que yo crea, piense, mi intuición, sino por lo que la palabra del Señor me enseña. ¿Cómo sé yo también cómo aprender? Viniendo al culto, escuchando la palabra, ¿cierto? La música. Cuando usted también se conecta con esa música, con esos autores cristianos, usted entiende también, porque el Señor ahí le habla. A uno el Señor le habla por medio de la música. Entonces, vea, hermano, yo quisiera que hoy abriéramos el corazón al Señor y que le cantáramos esa canción tan linda, que yo sé que la hemos cantado muchas veces, pero esa fue la que se vino a mi memoria, y yo dije, tenía mucho sentido, y de verdad considero que Dios estuvo ahí para inspirar esa letra. Y es suelto, ¿cierto? A veces el Señor quiere que usted suelte, le suelte, amén, le suelte ese problema, ese hijo, esa hija, esa dificultad, esa situación, ese vecino. Suéltelo, ore por él o por ella, porque es que no vinimos a ser cristianos para estar agobiados todo el tiempo o para cargar con eso. Yo soy una persona mucho más feliz desde que el Señor llegó a mi vida, y no solo eso, sino desde que me permitió volver y me rescató y me mimó, me consintió, me ha dado muchas cosas. Entonces, hermano, yo creo que en esta noche esa canción cantémosla, pero desde el inicio ha sido difícil, y esa canción dice: es difícil. Vea, hermano, usted no tiene que entenderlo todo. Usted no tiene que entenderlo todo. Usted lo único que tiene que hacer es obedecerlo todo. Así usted no entienda, obedezca, porque no hay nada más hermoso, no hay nada más bonito que un cristiano obediente. Y para eso el Señor nos dejó frutos del Espíritu Santo, y nos envió el Consolador, porque Él nos habla y nos dice qué hacer. Usted, por medio del Espíritu Santo, usted sabe si eso está bien o está mal. Escuche la voz de Dios. Entonces yo quiero que estemos en pie, que cerremos los ojos, que usted alce sus manos si quiere, pero reflexione en esta letra tan bonita, tan inspirada que el Señor le dio a la persona que lo escribió, y entreguemos hoy, en esta noche. Yo quiero que usted hoy salga por esa puerta, pero no salga sin no haber dejado algo que lo agobia, algo que no lo deja. Pregúntale al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, deje, actúe? ¿Cómo quieres que yo obre con esta situación?